La bóveda invisible de Detroit, donde los autos van a dormir pero no a morir. Y si te dijera que algunos de los autos más raros del planeta no están en museos ni en colecciones privadas, sino escondidos en cápsulas selladas dentro de un almacén militar abandonado. Suena exagerado, pero es real. Un lugar donde el público no entra, donde el tiempo no pasa y donde lo imposible fue cuidadosamente envuelto en plástico y silencio. Esa es la bóveda invisible de Detroit. Y lo que descansa ahí dentro puede volcar todo lo que creías saber sobre autos. Durante décadas, este lugar fue guardado como un secreto de Estado. No hay letreros en la puerta, no hay visitas guiadas, solo historia viva, congelada. Autos que estuvieron en la inauguración de la primera autopista americana, prototipos de Ford que jamás rodaron, la primera minivan con suspensión neumática en 1946 y hasta una motocarro de 4.000 libras hecha en 1913 con ruedas de madera y motor V8 fundido a mano. Esto no trata solo de coches, es legado, osadía y todo lo que el tiempo intentó enterrar sin éxito. La mayoría cree conocer la historia del automóvil, pero pocos han visto lo que realmente se guarda tras bambalinas. Aquí, cada vehículo cuenta una verdad oculta. Cada burbuja transparente resguarda una revolución silenciosa. Y en este video, no solo verás esos autos, vas a entender por qué existen y por qué el mundo nunca volvió a crear algo parecido. Pero ojo, este tipo de acceso no se da todos los días, y lo que verás ahora puede cambiar tu forma de ver el pasado y el futuro de la industria automotriz. ¿Crees que ya lo has visto todo en cuanto a autos clásicos? Prepárate para tragarte ese orgullo a sabor a gasolina añeja, porque lo que viene va más allá de fichas técnicas o restauración. Es un viaje al corazón de la creación, donde el metal respira historia y hasta el silencio tiene motor. Cadillac Station Wagon, cuando los trabajadores le dijeron sí a la historia. A veces las obras de arte más grandes no nacen en las oficinas de ejecutivos, sino en los descansos del taller. Eso fue exactamente lo que pasó con la rarísima Cadillac Station Wagon. Cuando la planta de Cadillac en Clark Street estaba por cerrar, un grupo de trabajadores se unió con un solo objetivo: demostrar que aún había vida, creatividad y valor en esa línea de producción. En secreto, fuera del horario laboral, crearon 2 vagonetas que jamás fueron aprobadas oficialmente, pero que hoy valen más que cualquier sello de autorización. Esos trabajadores no solo armaron un auto, hicieron una declaración silenciosa: sabemos construir algo que el mundo jamás ha visto. Y lo lograron. El resultado fue un híbrido entre la elegancia de un Cadillac y la fuerza de una Jeep Wagoneer, con parte trasera modificada a mano, paneles forrados en vinil, asientos de lujo y detalles dignos de una limusina. Un detalle curioso: cada una de las 2 vagonetas tiene luces traseras diferentes, clara señal de que improvisaron cada pieza con lo que había disponible. Ese tipo de improvisación requiere más que habilidad técnica, requiere pasión, coraje y un toque de terquedad creativa. ¿Cuántos se atreven a construir algo tan ambicioso fuera del reloj laboral? Si alguna vez creaste algo por puro amor, un proyecto, una obra o hasta una reparación, sabes exactamente qué impulsó a esos obreros. Es esa chispa interna que no acepta el final sin una última muestra de grandeza. Lo más curioso es que durante años casi nadie supo que esas vagonetas existían. No salieron en comerciales, no se vendieron, ni ganaron premios, pero sobrevivieron. Protegidas, admiradas por unos pocos, hasta que alguien con buen ojo vio que no era solo un coche, era un manifiesto de dignidad profesional. Algo que todo amante del legado y del propósito puede sentir solo con mirarlo. Scripps Booth by Autogo, el monstruo de 4.000 libras y 6 metros de largo. Imagina una motocicleta tan descomunal que parece salida de la mente de un inventor loco o de una película de ciencia ficción de 1913. El Scripps Booth by Autogo es justo eso: un vehículo con 2 ruedas principales, ruedas auxiliares retráctiles, motor V8 enfriado con agua y una estructura de 6 metros que pesa 2 toneladas. No fue hecho para las calles, fue creado para mostrarle al mundo hasta dónde puede llegar la ingeniería cuando se deja llevar por la imaginación. Incluso hoy, nadie se atreve a ignorarlo al verlo por primera vez.
Este no es un auto cualquiera, ni siquiera para los visionarios. Su motor D8 fue el primero de este tipo en Estados Unidos, y cada pieza fue moldeada a mano en aluminio fundido. Sí, cuando la mayoría de los autos usaban palancas y ejes de madera, este monstruo ya mostraba una visión futurista casi arrogante. Ruedas de madera, volante central, equilibrio inestable. Todo en él grita osadía. Un error y el conductor podía volcarse, y en aquel tiempo no había grúas para rescatarte. Este coloso fue donado por la familia Scripps Booth junto con planos originales, documentos y registros de una época donde se atrevía más de lo que se explicaba. Verlo es como abrir un pergamino histórico. Un vehículo que quiso ser avión, pero quedó atrapado en tierra por centímetros. Es una cápsula del tiempo con ADN de pionero. Un símbolo de esa América que creía poder reinventar la rueda, y lo hizo. Ahora imagina conducir algo así, sin dirección hidráulica, sin frenos modernos, sin garantías. Solo tú, la carretera y una máquina que exige respeto. No fue creado para la comodidad, fue creado para enseñar. Enseñar que la innovación empieza justo donde termina la lógica, y no por nada esa clase de locura visionaria es la chispa de todo lo que vino después. Si en 1913 alguien soñó tan alto, ¿qué te impide intentar lo imposible hoy? Packard Twin Six 1916. El guardián de la Lincoln Highway. Hay autos que no fueron hechos solo para rodar, fueron hechos para presenciar la historia. El Packard Twin Six de 1916 es uno de esos. No era solo el auto personal de Henry Joy, entonces presidente de Packard. Fue el vehículo presente en la ceremonia de inauguración de la Lincoln Highway, la primera carretera que cruzó Estados Unidos de costa a costa. No solo vio nacer la movilidad nacional, también bendijo el camino que redefiniría el concepto de conexión entre pueblos. El motor Twin Six, una obra maestra para la época, tenía 2 bancos de 6 cilindros dispuestos en una configuración innovadora, lo que le daba suavidad y potencia en una era dominada por ruidos y vibraciones. Pero los detalles van más allá del capó. Este Packard tenía luces antiniebla integradas en los faros, rarísimo en su tiempo, y un velocímetro en el suelo, como diciendo, aquí, hasta el piso cuenta una historia. Era un auto lleno de mimos técnicos que solo los más visionarios disfrutaban. La Lincoln Highway, inaugurada oficialmente en 1913, no fue construida desde cero como una sola vía. Era una red de caminos existentes, conectados por señales y buena voluntad, desde Nueva York hasta San Francisco. Y el Packard de Henry Joy cruzó esos trayectos con elegancia, como mensajero de una nueva era. Representa el momento en que el país decidió que caminar ya no era suficiente, era hora de acelerar. Es un puente entre 2 mundos, el de las carretas y el de los motores. Y ojo, muchos autos de esa época fueron fundidos, olvidados o convertidos en chatarra durante guerras y crisis. Pero este sobrevivió. Está ahí, intacto, con el logotipo de la Lincoln Highway brillando como medalla de guerra. Un artefacto vivo que prueba que innovación y visión siempre caminaron de la mano del coraje de quienes no se conforman con el hoy. Stout Scarab, la primera minivan del mundo que nunca conociste. Mucho antes de que existiera la palabra minivan, un ingeniero aeronáutico llamado William Stout ya soñaba con un vehículo funcional, amplio y elegante, algo que combinara el confort de un avión con la libertad del camino. Y el resultado fue el Stout Scarab, un auto tan adelantado a su tiempo que parece más un ovni vintage que un coche de los 30. Su inspiración: quería que la gente pudiera caminar dentro del auto como lo haría en una cabina de avión. Y lo logró, con un motor V8 de Ford montado atrás, chasis plano, interior con asientos modulares y una carrocería tipo fuselaje. El Scarab era una revolución rodante. Por ejemplo, mientras los autos de esa época tenían túneles de transmisión y poco espacio, el Scarab ofrecía un salón interior plano y amplio, casi como una sala de estar sobre ruedas. Fue la fusión perfecta entre ingeniería y comodidad. Y lo más loco, todo eso en 1946. La versión que hoy descansa en las cápsulas del Detroit Historical Society fue hecha con fibra de vidrio cerrada, antes del Corvette de 1953, y recorrió más de 350,000 millas en manos del propio Stout. Lo probó como si fuera un prototipo de avión cruzando el país. Y lo logró,
suspensión neumática, ergonomía y hasta paneles laterales que se abrían como alas. No era un diseñador común, era un soñador con herramientas. Hoy lo llamarían visionario disruptivo, pero en ese entonces solo era un loco con ideas demasiado grandes para caber en el mercado. Resultado, solo se fabricaron unas 6 unidades, y muy pocas sobrevivieron. Una de ellas, la más avanzada, fue exhibida en el Museo del Corvette como el primer coche cerrado de fibra de vidrio. Ahora dime, ¿cuántos años luz estaba ese hombre por delante de su época? El Mustang antes del Mustang, el prototipo que cambió a Ford. Mucho antes de que el primer Mustang rugiera en los salones de 1964, Ford ya estaba esbozando su caballo salvaje en silencio, en las sombras de sus laboratorios. Uno de esos ejemplares rarísimos es el Mustang II de 1963, un coche que parece tallado con deseo, audacia y pura experimentación. Lo más fascinante, no fue hecho para el público, era un concepto, una visión de lo que sería el coche del futuro. Y aún así, sobrevivió. Este prototipo nació de una mezcla creativa entre piezas del Fairlane, del Falcon y estampados únicos. El resultado, una carrocería audaz, líneas atrevidas, techo bajo y la primera aparición oficial del emblema del Mustang. Sus detalles impresionan. Doble carburador, número de serie experimental y un interior que parece más una nave que un coche comercial. Y lo más increíble, partes del frente y la trasera fueron moldeadas a mano y ensambladas en secreto sobre un chasis real. Este modelo es tan raro que el símbolo del Mustang aparece en un lugar que nunca se repitió, entre los asientos traseros en pose de 3/4. Una obra maestra olvidada incluso por los archivos de Ford. Fue pintado con esmalte original de la época y por algún milagro del destino conserva el mismo barniz, los mismos asientos, el mismo panel experimental, intactos. Parece poco. Ahora imagina descubrir eso en un almacén cerrado por décadas. Pocos saben que este coche fue clave para moldear la imagen visual del Mustang que conocemos. Fue campo de pruebas, laboratorio, inspiración. No era un producto, era un experimento emocional sobre ruedas. Y si alguna vez sentiste que tu idea era demasiado grande para ser entendida al instante, este prototipo es tu alma gemela. Demuestra que muchas veces el borrador invisible es el que define el diseño final. Los Cobras que nunca fueron. El secreto mejor guardado de Shelby. En un mundo donde cada Cobra auténtico vale una fortuna y se disputa como una joya sagrada, existen 2 ejemplares que no aparecen en catálogos, ni en subastas, ni en pistas. Están en cápsulas, aislados, conservados, casi como reliquias prohibidas. Estos 2 prototipos, diseñados dentro de los estudios de Ford, representan un capítulo oculto de la historia de la marca. Un intento de imaginar el futuro del Cobra antes de que terminara de rugir en el presente. Ambos autos fueron construidos sobre chasis de Cobras reales, uno con estructura de 289 y otro con el inédito CSX3001, el primero con suspensión de resortes helicoidales. Pero ahí empieza el desvío. Paneles exclusivos, escape por debajo, asientos con detalles cromados nunca vistos e incluso volante adaptado de un Mustang. Uno de ellos lleva el emblema de Ford en el tablero, algo impensable en un Cobra tradicional. Son versiones estilizadas, experimentales, que combinaban lujo, aerodinámica e intención, pero nunca llegaron a producción. Se archivaron. Lo más misterioso, estos autos casi desaparecen. Fueron hallados años después en un almacén de Ford y donados discretamente al Detroit Historical Society, como si alguien desde dentro supiera que borrar la historia sería un pecado. Y aunque no tienen motores funcionales, hablan, porque son pruebas físicas de que toda leyenda tiene un lado oscuro. Un desvío, un experimento, un intento secreto de reescribir su destino. En este caso, Ford trató de reinventar al Cobra y guardó los resultados en una burbuja. Como dijo Jim Maxwell, uno de los mayores expertos en Shelby, estos Cobras fueron hechos para el futuro, pero congelados en el tiempo. Nunca corrieron, nunca rugieron, pero existen.
y su mera existencia cambia todo lo que sabíamos sobre los bastidores de Ford en los años 60. Es como encontrar un manuscrito alternativo de una obra maestra. No cambia el libro, pero revela las intenciones más íntimas del autor. Son fantasmas sobre ruedas, bellos, intrigantes y tremendamente valiosos. ¿Y si aún hay más cofres invisibles por ahí? Después de todo lo que viste hoy, dime con sinceridad, si pudieras llevarte solo un auto a casa, ¿cuál elegirías? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Qué representa para ti? Porque en el fondo, no estamos hablando solo de autos, hablamos de identidad, de legado, de todo aquello que la sociedad intentó archivar pero que sigue latiendo dentro de una burbuja transparente. Estas máquinas son más que metal. Son espejos de quienes se atrevieron a ir más allá del tiempo. Ahora detente un segundo y piensa, ¿cuántas otras bóvedas invisibles podrían estar escondidas por ahí, guardando historias que nadie contó, vehículos que desafiaron su época y fueron olvidados por ella? ¿Y por qué será que solo los curiosos, los obstinados y los que no se conforman con la versión oficial acaban encontrando esos secretos? Si llegaste hasta aquí es porque también tienes esa chispa dentro de ti. Así que únete a esta misión. Comenta aquí abajo cuál fue el auto más increíble del video. Comparte este episodio con alguien que también ama la historia automotriz. Y prepárate, porque los próximos capítulos van a desenterrar reliquias que ni los museos se atreven a mostrar. Después de todo, quien vive solo de lo que le muestran, nunca conocerá lo que fue escondido. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje a través de los bastidores del tiempo, donde cada auto cuenta una verdad que el mundo casi olvida.